Cordiales saludos para cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Buenas tardes, buenas Sí, tardes. se escucha, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimada Ariana? Buenas tardes. Gracias, gracias. Ya. Voy entonces a iniciar el día de hoy con nuestra sesión de clases. Ya estamos entrando a la semana 7, ¿no? Semana 7 de nuestras actividades, ¿ya? Eh, Cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar para poder explicarla, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces voy a ponerme esta. Ya, muy bien, amigos. Entonces, voy a compartir para poder utilizar nuestra pantalla. Ya, muy bien. Entonces, nosotros estuvimos revisando, ¿no? La información, ¿no? Estuvimos revisando nuestra información relacionada, ¿no? En- a la temática del mercado, ¿no es cierto? Estuvimos revisando la información relacionada al, a cómo, ¿no? El empresario ve el mercado, cuál es su postura, por ejemplo, para la determinación de los precios, ¿no es cierto? Y de qué manera, pues, cada uno de los precios tiene una estructura para llegar, ¿no? al consumidor, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una estructura que se va a contemplar ahí. Entonces, eh, no sé si en lo que hemos desarrollado, ¿no? En lo que hemos desarrollado, hay alguna consulta. Por favor, sería importante que ustedes lo puedan presentar. Ya. Empieza a llegar si hay alguna consulta, por favor. Ninguna, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo, por ejemplo, el rol que cubre ¿no? el Banco Central de Reserva, ¿no? Como ente regulador, ¿no? El Banco Central de Reserva es un ente regulador, ¿no es cierto? Va a determinar, por ejemplo, lineamientos para la política monetaria, ¿no? Uno de los lineamientos o una de las herramientas que utiliza el BCR para lo que es su política monetaria es la tasa de encaje legal, ¿no? La tasa de encaje legal, que es un mecanismo para regular, ¿no? Regular la cantidad de dinero que se va a disponer en el mercado, ¿no? ¿Correcto? A ver, una consulta para poner en contexto esta parte. A ver, el- a ver, vamos allá. ¿Qué pasaría en una situación de recesión? En una situación de recesión, no hay producción, ¿no es cierto? En una situación de recesión no hay no, consumo, entonces hay restricciones de parte, ¿no? Hay restricciones de parte ¿no? De parte del mercado, ¿no? Hay restricciones de parte del mercado. Entonces, ¿qué tendría que hacer el BCR con la tasa de encaje legal? ¿No? ¿Qué tendría que hacer el BCR con la tasa de encaje legal para poder fomentar, ¿no? Para poder fomentar ¿cómo llamarlo? Para poder fomentar la economía, para poder dinamizar. ¿Qué tendría que hacer el BCR con la tasa de encaje legal, amigos? ¿Subirla o bajarla? A ver, ¿qué dicen ustedes?
A ver, alguien que esté por ahí, por favor, que quiera aportar. Ya, ¿qué tendría que hacer el BCR con la tasa de encaje legal, amigos? Pues tendría que bajarla, ¿no es cierto? Porque si bajas la tasa de encaje legal, ¿no? Si bajas la tasa de encaje legal, lo que se va a lograr es que los bancos tengan más dinero para prestar, ¿cierto? Si se baja la tasa de encaje legal, los bancos van a tener más dinero para prestar, ¿no? Y cuando hay más de un producto, ¿no? Cuando hay bastante dinero en la economía, entonces las tasas de interés también tienden ¿no? a bajar, ¿no? Porque existe bastante dinero que los bancos pueden prestar, ¿no? Pero ¿dónde se originó esta parte? En que el Banco Central de Reserva bajó la tasa de encaje legal, ¿ya? Es un instrumento que utiliza el BCR como banco, ¿no? Banco de los bancos, ¿no? Y que permite manejar la oferta monetaria. Recuerde que esos temas los vimos la clase pasada, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, la teoría cuantitativa del dinero. ¿Correcto, amigos? Ahí nosotros vimos la tasa de encaje legal, ¿ya? La tasa de encaje legal. Ahí lo analizamos. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, amigos, ¿ya? A ver, vamos. Y a ver, voy a compartir, amigos, ¿ya? Para que ustedes puedan tener listo. Compartir pantalla. Ya, sí se está viendo, ¿verdad? Ya, entonces lo que acabo de mencionar de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Esto estuvimos viendo la clase anterior, ¿no? La semana 6, ¿no? La semana 6. Entonces ahí vimos esta parte, a ver, ¿se acuerdan? La teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Entonces el poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo y sirve para, ¿no? Realizar transacciones de bienes y servicios. ¿No? Lo que interesa es saber con qué velocidad circula el dinero, ¿no? En una determinada economía, ¿correcto? Entonces, vimos que la velocidad del dinero, ¿no? Si lo multiplicas por la oferta de dinero y lo igualas al precio por las transacciones, vas a llegar a lo que planteó este autor, ¿no? Irving Fisher, ¿no? O la más conocida como la ecuación de Fisher, ¿no? Donde señala pues esta igualdad, ¿no? Y acá lo que se vio es el M es la cantidad de dinero, ¿no? B es la velocidad de transacciones del dinero, mide la tasa a la cual se mueve el dinero en la economía, y P es el precio de una transacción y T es la cantidad de dinero, ¿no? Perdón, T es las transacciones realizadas, ¿no? También lo miden con el PBI, ¿no? El PBI. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que estuvimos conversando. Ahora, ¿quién se encarga de la oferta, ¿no? La cantidad de dinero, el M. Ya lo mencioné hace un momento, se encarga el BCR, ¿no? Entonces, el BCR, amigos, aquí voy a utilizar el BCR, ya, el BCR tiene una figura que se llama este, tasa
de encaje legal, ¿ya? Se llama así, tasa de encaje, encaje legal, ¿no? El del BCR, ¿no? Así se conoce esta, ¿no? Este mecanismo que utiliza ¿quién? El BCR, ¿no? El BCR entonces utiliza esa tasa de encaje legal para poder motivar o dinamizar la economía, ¿correcto? Esa es. Tasa de encaje legal, ¿no? También la conocen como TEL, ¿ya? Tasa de encaje legal. Ahí está. ¿No? Esta es otra de las figuras que utiliza, tasa de referencia, ¿no? Lo que, lo que estaba comentando es la tasa de encaje legal, ¿ya? Eh, y de repente hay una figura que, tasa de referencia, ¿no? Se llama así tasa de encaje legal. Ya, acá vamos a poner, miren, ya, miren, a ver, vamos a utilizar aquí aquí. Y entonces hemos dicho que ¿quién utiliza el BCRP? ¿No? El BCRP utiliza este mecanismo, ¿no? Para poder eh, actuar en la economía. ¿Cómo se llama? Se llama así, tasa de encaje legal. ¿Ya? Así. ¿Ya? O también los libros van a encontrar como TEL. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esta es una tasa que el BCR eh, canaliza a los bancos. O sea, los bancos cuando reciben dinero, lo que hace el BCR le dice, ¿sabes qué? Tienes que depositar la tasa de encaje legal, que es un porcentaje de ese dinero que los bancos reciben, ¿no? Y el BCR lo pone en custodia, ¿no? Como salvaguarda de las operaciones que va a realizar el banco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el, cuando el BCR hace esta figura, a ver, vamos a ver acá. Cuando el BCR, por ejemplo, ya, cuando el BCR sube la TEL, ¿ya? Sube la TEL. Ya, ahí no sé si está viendo la flechita. Y vamos a poner otra cuando el BCR baja esa tasa de encaje legal, ¿ya? Y ahí está. Ahí está. Miren, el BCR entonces utiliza la tasa de encaje legal. ¿Qué pasa cuando el BCR sube esta tasa de encaje legal? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando sube esta tasa de encaje, amigos? Ahí está. Lo vamos a hacer más grande para que se aprecie mejor. ¿Ya? Y acá le vamos a cambiar de color. Ya, a ver. Ya, cuando el BCR, ya, cuando el BCR, amigos, ya, cuando el BCR, ahí está, sube la tasa de encaje legal, lo que hace es restringe la capacidad de préstamos de los bancos, porque está pidiendo que dejen más dinero ¿no? En las reservas del BCR. No es que el BCR les quita, ¿no? O los restringe, sino lo que hace es les pide como condición de
salvaguardia y custodia del dinero que ese banco va a prestar a los, ¿no? En el mercado. En caso de que ocurra alguna situación, ¿no? ¿No? Con los préstamos, ¿no? Con las operaciones que realiza el banco. Entonces, el BCR pues tiene ahí una reserva para esa entidad, ¿no? Que sería ese encaje legal, ¿no? Eso. Entonces, cuando sube la tasa de encaje legal, ¿qué va a pasar con la economía? A ver, ¿qué va a pasar con la economía? Pues, será beneficioso, ¿no? ¿No? Será más beneficioso, benefi- beneficioso, ¿no? Para, y será más beneficioso para la economía. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque los bancos van a tener dinero para prestar, más dinero para prestar, ¿no? Los bancos tendrán más dinero para prestar, más dinero para prestar. Aquí, ahí, ahí esa. Acá en esta parte de acá, voy a ponerlo de color, ya. Entonces, el BCR tiene como herramienta el uso de la tasa de encaje legal. Si baja la tasa de encaje legal, dice será más beneficioso para la economía, los bancos tendrán más dinero para prestar, ¿no es cierto? No. Pero caso contrario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Acá. Ya. ¿Qué pasa cuando sube la tasa de encaje legal? Ya, en esta figura. Aquí será, ¿qué cosa? Ya no sería más beneficioso, sería más perjudicial. Será más, no, será más restrictivo, lo voy a poner, ¿ya? No, dice, acá voy. Habrá más restricciones para que los bancos, así lo vamos a poner, ¿ya? Los bancos puedan prestar. Habrá más restricciones para que los bancos puedan prestar. ¿Por qué, profesor? Claro, porque si un banco, por ejemplo, antes recibía 1.000 de depósitos de los, ¿no? De los ahorristas, si sube la tasa de encaje legal, entonces tendrá que dejar más dinero en el BCR, ¿no? Si, por ejemplo, si pasa de 5 a 9, ¿no? Antes solo dejaba el 5% de lo que recibía como encaje. Y si el BCR lo pone 9%, se va a incrementar 4%, ¿no? O sea, 4% va a estar como custodia en el BCR y solo va a prestar, por ejemplo, por ejemplo, si sube de 5, antes tenía para prestar 95, pero si sube a 10, por ejemplo, solo va a prestar 90, ¿no? O sea, se ha reducido en 5% su capacidad de préstamo de parte de los bancos. ¿No? Entonces, por eso les decía, ¿no? ¿Qué pasa en una situación de recesión? Situación de recesión, las personas no tienen dinero, no hay trabajo, no hay producción. ¿Qué tendría que hacer el BCR en una situación de recesión? Pues tendría que bajar la tasa de encaje, ¿no? Ahí será más beneficioso para la economía, los bancos tendrán más dinero para prestar. ¿Ya? Eso, respecto a la tasa de encaje legal, que es una figura que utiliza ¿quién? El BCR. ¿Ya? Es una, figura que utiliza el BCR para poder canalizar, ¿no? Y actuar dentro del entorno económico.
Bien, amigos, entonces eso quería comentarles sobre la teoría cuantitativa del dinero y la acción del BCR, ¿no? Como ente autónomo. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es nuestra temática de hoy para abordarla de manera puntual. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver entonces los temas aquí relacionados con el sistema financiero. ¿Ya, amigos? Vamos a ver. Ya. Entonces, en el sistema financiero son todas las instituciones y empresas que canalizan los recursos, ¿no? Los recursos financieros, ¿correcto? ¿No? Entonces, en el sistema financiero van a haber agentes que tienen dinero, o también conocido como agentes ex, excedentarios, que tienen excedentes de dinero y que tienen la posibilidad de ofertar liquidez. Y también existen agentes económicos deficitarios, ¿no? Que requieren liquidez, ¿no? Demandan liquidez. Ya, esto se llama el proceso de intermediación, ¿no? Es las instituciones y empresas que canalizan recursos financieros, ¿no? De agentes económicos, ¿no? De los que tienen exceso a los que tienen requerimientos o tienen necesidad. Todo ese sistema donde operan instituciones que ayudan a este rol de intermediación, ¿cómo se llama? El sistema financiero. Entonces, existe la intermediación directa. La intermediación directa, amigos, es lo que opera en el mercado de valores, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, donde van pues inversionistas, personas que tienen dinero, por eso dice agentes superavitarios, ¿no? Y ponen su dinero para que personas o empresas, en este caso, ¿no? Conocidos como agentes deficitarios, pues que requieren dinero, puedan encontrarse, ¿no? Ahí está, los que tienen dinero y los que necesitan, las empresas para financiar sus actividades. Se encuentran y pueden operar ahí, ¿no? ¿Cómo se llama ese mercado? Se llama mercado mercado bursátil, ¿no? O la bolsa de valores, o también la intermediación, ¿qué cosa? Directa. Muy bien. ¿Quiénes pueden ser los inversionistas? Pues pueden ser AFPs, ¿no? Puede ser compañías de seguro, puede ser el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? O familias en general. Entonces, ahí está. Entonces, se realiza el mercado de valores, ya mencionamos, ¿no? Entonces, ¿quién asume el riesgo aquí? O sea, el riesgo de que, por ejemplo, no le devuelvan su plata, ¿no? Imagínense que un inversionista presta a una empresa grande, ¿no? Y esa empresa pues entra en quiebra, pues no va a haber complicaciones, ¿no? Por eso el inversionista asume que el riesgo, ¿ya? El inversionista entonces asume el riesgo, amigos, ¿correcto? Aquí van a operarse entonces bonos, ¿no? Y acciones. Los bonos se les conoce como activos de renta fija y las acciones como activos de renta variable, ¿correcto? Listo, amigos, listo. Entonces, eso es lo que se va a contemplar aquí, ¿no? Ahí están las entidades financieras que operan, ¿no? En este caso, eh, que son parte del mercado de valores, ¿ya? En este caso, el mercado de valores. ¿Y amigos? Correcto, correcto, correcto. Esto es lo que van a operar ahí, ¿no? Ujú. Eso es lo que va a ocurrir acá, amigos, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta esta parte, ¿no? Ya, entonces tengan en cuenta esta parte.
¿no? Donde los agentes, ya, donde los agentes que van a participar, ¿no? Son los que aquí se están presentando, ¿no? Los que aquí se están presentando. ¿Cuáles son esos agentes que van a participar? Por ejemplo, las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Las sociedades agentes de bolsa. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más participan dentro de la que es la bolsa de valores? Pues van a participar el Cavalli, ¿no? ¿Qué cosa es Cavalli? Ya, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Ahí está. No, por ejemplo, ya mencioné la sociedad agente de bolsa, ¿verdad? La sociedad agente de bolsa, que es la que va a estar vinculada, ya es la sociedad agente de bolsa la que va a estar vinculada. ¿Quién más? El Cavalli es la caja de valores y liquidaciones, ¿no? Todo lo que es liquidaciones en la bolsa de valores, lo ve Cavalli. Luego está la Bolsa de Valores de Lima y el ente regulador de la intermediación financiera directa es la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Ya? Ese es el ente regulador. ¿Y amigos? Listo. Entonces, cerrado ¿no? La parte del mercado de valores. Ahora vamos a ver la intermediación indirecta, ¿ya? La intermediación indirecta. Las instituciones financieras como bancos, cajas municipales, las financieras, cooperativas, entre otros, se encargan de conseguir los recursos de los agentes superavitarios, ¿no? Ahorros de personas o empresas y canalizarlos a agentes deficitarios. Entonces, miren, en la intermediación financiera indirecta, ¿no? ¿Quiénes operan? Los bancos, las cajas municipales, las financieras, las cooperativas, ¿no? Se encargan de conseguir recursos de los agentes superavitarios, ¿no? Los ahorros de las personas o empresas y se canalizan ¿hacia dónde? Hacia los agentes deficitarios, ¿no? Personas o empresas que necesitan financiamiento. Entonces, en una intermediación indirecta, ¿no? Entre los agentes que tienen dinero y los que necesitan, va a haber un intermediario, ¿no? Que en este caso será pues el banco, ¿no? Puede ser el banco, puede ser una caja municipal, una caja, eh, una cooperativa, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Correcto, amigos? Así va a funcionar. Ya, ¿cuál es la diferencia con la intermediación directa? Que en la intermediación directa se conectan directo los inversionistas con los agentes deficitarios, ¿no? O los agentes superavitarios con los deficitarios. La conexión es directa. Pero aquí en la intermediación indirecta, aquí sí va a haber un ente, ¿qué cosa? Un intermediario. ¿Correcto? Va a haber ahí un intermediario. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos encontrar entidades como cajas rurales o bancos como los bancos comerciales, ¿no? Banco Continental, Crédito, o empresas de seguros como las que ustedes han visto acá, ¿no? Por ejemplo, Pacífico Seguros, o van a encontrar también ahí un ente regulador distinto. En este caso, el ente regulador sería la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿correcto? La Superintendencia de Banca y Seguros. Ya, entonces, eso es lo que aquí se va a contemplar. Ya, entonces, para hacer un recuento rápido entre lo que es intermediación directa e indirecta. En la intermediación directa, ¿quién es el ente regulador? La Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Quiénes asumen el riesgo? Los agentes superavitarios, ¿no? Los inversionistas. Mientras que en la intermediación indirecta, ¿quién es el ente regulador? Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién asume el riesgo aquí? Ya, el riesgo lo van a asumir los intermediarios. En este caso, los bancos, las cajas rurales, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos, ¿no? Porque ellos hacen ¿no? el rol de agente intermediario. Ya, entonces, ellos van a asumir ¿qué cosa? El riesgo. Ya, no se olviden, por favor, anoten ahí. Los que asumen el riesgo en la intermediación indirecta son quienes los intermediarios.
Ya, entonces, ¿qué es el crédito? Entonces, el crédito es una operación financiera por la cual un agente llamado acreedor presta dinero a otro llamado deudor, quien recibe el crédito y por ello debe pagarlo, dice, comprometiéndose a su devolución y al pago de un valor adicional denominado el interés. ¿Ya? El interés. ¿Qué requisitos se toman en cuenta en el crédito? Pues acá tenemos 6 requisitos. El primero, la confianza, ¿no? Entonces, la persona que genera o que solicita un crédito debe pues demostrar que es confiable, ¿no? Que es susceptible de ser considerado para un préstamo. Segundo, hay la promesa de devolución del dinero principal prestado más el pago de intereses, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Está el tiempo siempre sujeto a una operación, el bien, ¿no? Todo lo que va a ayudar a satisfacer una necesidad, ¿no? Está contemplado dentro de ¿no? de este entorno. Luego tenemos lugar de pago. Se entiende que en un crédito va a haber un lugar de pago, ¿no? Y el interés determinado, ¿correcto? Se va a dar ahí el interés determinado. ¿Por qué es importante, no? Porque aquí se da una recompensa para el propietario del capital, ¿cierto? Se da un aprovechamiento para el que dispone del crédito, ¿no? Y el desarrollo del sistema financiero, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Al propietario del capital, ¿cuál va a ser su recompensa? El pago del interés, ¿no? Entonces, si yo tengo dinero y lo deposito en un banco, pues espero que me paguen un interés, ¿no? Así es. Muy bien, entonces desarrolla el sistema financiero porque si todas las transacciones se realizan a través de los bancos, pues va a haber una mayor información, mayor dinamismo y menor, menor eh, cantidad de ambulantes o lo que se conoce como la informalidad, ¿no? Lo que se conoce como la informalidad. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas clases de crédito, ¿no? Que se toman en cuenta dentro de este esquema. Existen diferentes clases de crédito, ¿no? Está el crédito para la producción, que es principalmente solicitado por empresas. Está el crédito de consumo, ¿no? Que se usa para consumir bienes o servicios, ¿no? En el país o en el extranjero, ¿no? Entonces, separando un poco, esta primera parte, donde estoy mostrando el mouse, es para empresas, ¿no? Y de consumo es para personas, ¿no? Para consumir bienes, ¿no? O bienes o servicios, ¿no? Tanto acá en nuestro país o en el extranjero, ¿no? Entonces, aquí puede ser para personas, ¿no? Personas naturales y el primero de producción es para empresas. Muy bien, entonces también está el bancario, porque quien concede el crédito es una entidad bancaria o una institución de crédito, y también está el comercial, que puede ser cualquier persona natural o jurídica que tiene la opción de realizar préstamos, ¿no? Hay entidades, ¿no? Hay entidades que para el crédito pues necesitan el respaldo o garantías, ¿no? Por ejemplo, en el sector agrícola existe una entidad, ¿no? Que esté orientada a poder apoyar ¿no? sus operaciones, ¿no? Que en este caso es Agrobanco. ¿Correcto? Muy bien, entonces, así en las empresas necesitan también este financiamiento para las famosas campañas, ¿no? Por ejemplo, ahora comienza la campaña escolar, pues se estira de que muchas empresas van a participar en esta campaña
y a veces requieren de financiamiento. Muy bien. También está créditos por su duración, ¿no? Y por la garantía elegida. Ya, por el tema de la duración, amigos, está, por ejemplo, créditos de corto plazo. Por ejemplo, ahí podemos encontrar créditos personales, ¿no? ¿No? Créditos de consumo. De mediano plazo, que es este que está acá, miren, acá está mi mouse. Acá podemos encontrar por créditos, por ejemplo, para comprar un auto, ¿no? Un auto normalmente te prestan para pagar en 3, ¿no? 4 o 5 años, ¿no? Se puede decir mediano plazo. Y para créditos de largo plazo, que sería este de acá, sería para, pues, para lo que es viviendas, ¿no? Casas, ¿correcto? Entonces, para ese tipo de situaciones, pues, créditos de largo plazo, ¿no? Mayores de 5 años, ¿no? Normalmente, para lo que es compra de una vivienda, se consideran periodos mayores, ¿no? 10, 15, ¿no? 20 años. Esos son los famosos créditos hipotecarios, correcto. Luego está por la garantía elegida, ¿no? Hay entidades que te dan crédito siempre y cuando tú dejes una garantía, ¿no? Una garantía. Entonces, ahí vamos a ver la garantía real, ¿no? Que se divide en dos. Puede ser un prendaria, que puede ser un bien mobiliario, puede ser una alhaja, por ejemplo, puede ser una joya, ¿no? Hay muchas personas que tienen joyas y pues lo dejan como prenda real, ¿no? Y también existen las famosas créditos hipotecarios, ¿no? Que tú respaldas el crédito con hipotecando el inmueble, ¿no? Es un bien inmueble. Y el crédito, ¿no? A personas, ¿no? Aquí normalmente pues es de acuerdo al, ¿no? al historial crediticio, ¿no? Al historial crediticio de las personas, ¿no? A su prestigio que tiene, ¿no? Es- Porque tiene el respaldo, ¿no? De personal, moral. ¿Correcto, amigos? Muy bien. Instrumentos que están vinculados al crédito, está la letra de cambio, ¿no? Es un título o valor emitido por una persona llamada, pues, el liberador, también es el acreedor, y ordena otra denominada librado, que es el deudor, ¿no? ¿No? Esta orden conlleva el pago de una cantidad de dinero en una fecha determinada, ¿no? Se puede endosar a favor de un tercero, ¿no? Entonces, ¿quién emite la letra de cambio? La persona acreedora, dice, ¿no? Ellas emiten la letra de cambio, ¿no? Y contempla que una persona librado o deudor pague una cantidad de dinero en una fecha determinada, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen, te doy crédito, pero me firmas una letra de cambio. Entonces con eso tiene para protegerse. Luego está el cheque, ¿no? ¿No? Donde el titular de una cuenta, que puede ser mm, el que ha obtenido algún préstamo, ordena a su entidad bancaria, ¿no? Que pague una determinada cantidad. Muy bien, este es respecto al cheque, ¿no? También está el pagaré, que es una promesa de pago mediante el cual el emisor deudor se compromete a pagar al beneficiario acreedor una cantidad, ¿no? Determinada en un plazo de tiempo y el cual puede ser transferible. Eso es lo que dice aquí.
¿correcto? Este es el pagaré. Esto es una especie de garantía, ¿no? De garantía. Luego está aquí el BCRP, que justo les comentaba, ¿no? El BCRP, que tiene estas funciones, miren, ¿no? Tiene estas funciones: regular la moneda, administrar las reservas, emitir billetes y monedas, informar periódicamente sobre las finanzas nacionales, ¿no? Estos son roles que tiene ¿quién? El BCR. Luego tenemos los instrumentos de política monetaria, tenemos ahí la tasa de encaje legal, ¿no? Tasa de interés referencial y la intervención del mercado cambiario, ¿no? Entonces, la tasa de encaje legal, por ejemplo, ya les expliqué al inicio, ¿no es cierto? La tasa de interés referencial es la tasa que pone el BCR como referencia, a la cual, ¿no? La cual sirve como guía y orientación para que los bancos fijen sus tasas, ¿no? En función de esa tasa de interés referencial. Luego está intervención del mercado cambiario, ¿no? Que es un punto importante. Entonces, ahí está, miren, en la tasa de interés de referencia en los últimos años, ¿no? Miren ustedes, ha tenido ¿no? Una reducción, ¿no? Miren, y, eh, y eso es lo que dice acá, pues, ¿no? BCR redujo la tasa de interés de referencia, ¿no? A 6,75, ¿no? 6,75. Ya, estos son parte de lo que realiza el Banco Central de Reserva. Ahora vamos a ver el sistema tributario, amigos. ¿Ya? El sistema tributario. Recuerden ustedes que el tema de los tributos es algo que los países han implementado desde hace muchos años atrás, ¿no? Muchos años atrás. Entonces, los ciudadanos, como ustedes ven acá, ya, los ciudadanos son, ya, los ciudadanos son quienes pagan los tributos, ¿no? Que pagan los tributos. Y ahora, este pago de dinero que realizan los ciudadanos va ¿hacia dónde? Hacia el Estado. El Estado es quien recauda, ¿no? Y debe devolver a los ciudadanos ese dinero recaudado en forma de bienes y servicios públicos. ¿Correcto? Eso es lo que se tiene que contemplar, ¿no? ¿No? Entonces, bienes y servicios públicos es lo que el Estado debe entregar a los ciudadanos que tributaron, ¿ya? Entonces, para que el Estado devuelva el dinero recibido, recaudado, debe atender esto, ¿no? Bienes y servicios públicos que las personas, familias tienen, ¿no? Y de acuerdo a eso, buscar el bienestar, ¿no? Ciudadano. Ahora, tengan en cuenta que el Estado, para que aplique el sistema tributario, debe aplicar y desarrollar, ¿no? Primero, normas, ¿no? Normas tributarias. Esto es importante, toda recaudación que hay en nuestro país tiene que estar amparada en una norma. Ya, punto número uno. Punto número dos, la política tributaria es manejada, ¿no? En la política tributaria en este caso es manejada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eh, ¿No? Y los responsables de la parte económica, ¿no? En cada estamento del Estado, ¿no? ¿Correcto? Eso es un punto importante que se debe tener presente, ¿no? Ahora, tengan en cuenta eso también. Deben tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, las normas tributarias, ¿cómo se realizan? ¿No? En las normas se realizan entre el, el MEF, ¿no? Y la parte del Congreso. El Congreso, recuerden que aprueba las normas, ¿no? Por ejemplo, el Congreso cada 30 de noviembre aprueba la ley del presupuesto, ¿no? Entonces ahí está, normas tributarias, Congreso, ¿no? Política tributaria, el MEF, ¿no?
que es donde se establecen, pues, ¿no? Los lineamientos de política, ¿no? Y la administración tributaria está conformada por SUNAT y los municipios, ¿correcto? Ahora, como todo sistema, hay principios, ¿no? Por ejemplo, los principios tributarios que rigen nuestro país son la legalidad, todo está en base a una norma, una ley, la capacidad contributiva, quiere decir que todos, no todos los impuestos que se recaudan depende, pues, ¿no? De la capacidad de pago de cada contribuyente. ¿Correcto? La idea es que se dinamice y que se incentive la producción, no que se restrinja o se coaccione, ¿no? Las actividades empresariales, ¿no? Y la no confiscatoriedad implica que el tributo no debe afectar el derecho a la propiedad, ¿no? Eso es lo que se, se establece como principios, ¿ya? Ya, ahora, en el tema de los tributos, deben ustedes contemplar que existen tres tipos, ¿ya? El primero es los impuestos, ¿ya? Las tasas y las contribuciones, ¿no? Entonces, el conjunto de tributos, ¿ya? Y los elementos son estos que están acá. Dentro de los tributos encontramos como elemento, pues, los impuestos, ¿no? Y encontramos las tasas y encontramos las contribuciones, ¿correcto? Entonces, cuando se habla de tributos, entonces ustedes deben acordarse de tres elementos, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, vayamos uno por uno. Los impuestos se pagan de manera obligatoria sin que el ciudadano o empresa reciban algo a cambio, ¿no? El impuesto es eh, algo que pagan de manera conjunta los ciudadanos, ¿no? ¿No? Existen dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los indirectos. ¿Correcto? Entonces, dentro de lo que son directos, ¿no? Eh, se, se pagan por tener, dice, capacidad económica, los impuestos. Y los indirectos se paga al consumidor, ¿no? De bienes y servicios. Ya, ¿alguna consulta aquí, por favor? No sé si hay una consulta. Muy bien. Ya, tasas se pagan a un ciudadano o empresa para hacer un pago, ¿no? Determinado. Por ejemplo, se me pierde mi DNI. Se pierde mi DNI, entonces yo tengo que hacer un pago de una tasa e ir a gestionar, ¿no? Para que se me entregue el duplicado. Pero ¿a quién beneficia el pago? En este caso sería a mí, ¿no? Yo soy el que ha tenido el inconveniente, ¿no? Entonces, así como hay, por ejemplo, pagos para duplicado del DNI, también hay pagos para, por ejemplo, licencia de funcionamientos, ¿no? Y una serie de pagos que, si es algo que me beneficia de manera individual, sería una tasa. Luego tenemos las contribuciones, ¿no? Las contribuciones surgen por el hecho de que varias personas se benefician de obras públicas o de ampliación de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, el de salud es una contribución, ¿no? El salud es una contribución, ¿correcto? Eh, y ahí se va a determinar pues que los empleadores aporten, ¿no? Una cantidad específica, ¿cierto? Y pues solo quienes han depositado, ¿no? Han accedido a este programa, pues van a qué cosa, van a beneficiarse de la contribución. Por ejemplo, la AFP, ¿no? Es una contribución que yo hago hasta, ¿no? Hasta que trabajo, ¿no? Luego cuando me jubilo, entonces esa entidad que ha recibido todos mis aportes, ¿no? Los tiene que devolver, ¿no? Para esos momentos, ¿no? Son momentos, quizás que yo ya no esté trabajando, ¿no? Eso es en el caso de las AFP, ¿no? Y eso es considerado una contribución, ¿no? Entonces, veamos, ya veamos. Entonces, los impuestos directos, vamos a encontrar impuestos a la renta,
¿no? Y dentro de lo que es impuesto a la renta vamos a encontrar 5 categorías, ¿no? La primera categoría es lo que es ingresos por arrendamientos o subarrendamientos. Segunda, ¿no? Evidencias para... La segunda categoría son empresas que reciben dividendos, ¿no? Por ser accionistas de empresas o tienen pues cuenta en alguna entidad, ¿no? Y tercera son rentas empresariales. Ya. Cuarta son personas que trabajan de manera independiente y quinta son los trabajadores dependientes, ¿no? Mayormente servidores, ¿no? Servidores públicos. Luego tenemos los quinta categoría. Luego tenemos, por ejemplo, acá algunas indicaciones. Los influencers, ¿no? Son de tercera categoría, ¿correcto? Y el trabajo independiente también, por ejemplo, como una fotógrafa, pues debe, ¿qué cosa? Debe obtener, ¿no? La emisión de recibo por honorarios, ¿no? La emisión de recibo por honorarios, ¿correcto? Y declarar anualmente el impuesto a la renta. ¿Alguna consulta ahí? Creo que hay alguien que quiera preguntar. ¿Alguna consulta, amigas? Ya, creo que ninguna, ¿no? Sí, sí, adelante. No, no, profe, no. Ya, ya. Por ejemplo, acá, si tú, mi amiga que me estás escuchando, tú quieres hacer un trabajo part-time para alguna, no sé, pues te quiere contratar una boutique, por ejemplo, para ventas y quieres sustentar el gasto, pues tendrías tú que emitir un recibo por honorarios, ¿no es cierto? Emitir recibo por honorarios y emitir no, tu recibo correspondiente y nada. eh, Serías un trabajador independiente, ¿correcto? Entonces, y trabajo independiente son rentas de cuarta categoría, como está aquí, ¿no? Y listo. Vamos a ver los impuestos directos, ya directos. Cuando dice la palabra directo es que se paga directamente al ente recaudador, en este caso a SUNAT, o puede ser la municipalidad. Por ejemplo, el impuesto predial, las personas van y lo pagan a la municipalidad, ¿no? A través de operaciones, ¿no? Y puede ser en la misma entidad. Luego está el impuesto vehicular, ¿no? Que grava la propiedad de los vehículos, ¿no? Durante 3 años seguidos, ¿no? A partir del año siguiente entra en vigencia ¿no? Las famosas revisiones técnicas, ¿no? Muy bien. Luego está este impuesto al cabala, que es un impuesto que se paga por las compra-venta de inmuebles, ¿no? Que es el 3%. 3% del valor de venta del inmueble o el valor del autovalúo, ¿no? Cualquiera de los dos. Y para el caso del autovalúo, se dice que eh, em, debe contemplarse cualquiera de los dos el que sea mayor, ¿no? Donde se pagan las notarías, ¿no? Notarías afiliadas. Luego tenemos los impuestos indirectos, ¿no? Esto se paga, por ejemplo, al IGB, ¿no? En una panadería, ¿no? En un grifo, ¿no? Ahí está el IGB, graba las ventas, ¿no? Que se realizan de bienes y prestaciones de servicios. Por ejemplo, entonces, este IGB sería para rentas de tercera y también para cuarta, ¿no es cierto? Cuarta categoría, porque el hecho de que una persona vaya y opere en un lugar podría recibir, ¿no es cierto?, alguna remuneración, ¿no? Luego está el impuesto selectivo al consumo. Se aplica a algunos productos de bienes o servicios que el Estado considera que son imprescindibles.
Y los impuestos indirectos también estarían en los aranceles, ¿no? Impuesto a los bienes que se compran en el extranjero y que ingresan al país. Entonces, recuerden que el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos el impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto? Es un impuesto que grava ¿no? a productos, ¿no? De manera específica, ¿no? Por ejemplo, las cigarros, bebidas alcohólicas y juegos de azar, ¿no? Esas actividades están gravadas con el impuesto selectivo al consumo. Entonces, ¿por qué se aplica este consumo, ¿no? ¿Por qué se aplica este impuesto a estos productos? Bueno, ¿no? Se busca que al no ser productos de primera necesidad, pues tengan un consumo, ¿no? Promedio, ¿no? Ya dice, si aumentan los ingresos, se va a pagar un impuesto progresivo, ¿no? Son aquellos por el cual los contribuyentes de mayores ingresos pagan proporcionalmente más que los de menores ingresos. Y disminuye cuando es un impuesto que más bien aumenta la ganancia o renta, ¿no? Le crece el porcentaje de impuesto que debe pagar, ¿no? Sobre la base imponible. Ya, aquí están las contribuciones, ¿no? Que hemos mencionado, y salud, ONP, eh, ya, listo. Entonces, esto es con respecto al impuesto progresivo y el impuesto regresivo. Veamos ahora el tema de las contribuciones. Ya hemos visto el tema que esto va orientado para salud, ONP, AFP, puede ser para Cencico, para Senati, ¿no es cierto? Que busca que se beneficien de manera conjunta una cantidad de personas, ¿no? Que están vinculadas a una entidad. Ya hemos visto las tasas, tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva del servicio, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de tasas tenemos? Por ejemplo, tasas como pago de arbitrios, ¿no? Pago de derechos, ¿no? Y licencias, ¿no? Eso es. Listo, amigos. Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 5 minutitos y regresamos, ¿ya? 5 minutitos, amigos. Permítame un ratito. Son las 14:01, 14:06, ¿ya? 14:06 comenzamos nuevamente. Bien, amigos, vamos a continuar entonces. Y entonces nos quedamos, estábamos viendo el tema de las tasas, ¿no? Las contribuciones que son necesarias para el tema del sistema tributario, ¿no? Recuerden esto que estuvimos viendo hace un momento, ¿no? Que acá, que tanto las tasas, las contribuciones y los impuestos forman parte de los tributos, ¿ya? Forman parte de los tributos. Bien, ahí está. Entonces estuvimos viendo ya las contribuciones, ¿no? Tipo la ONP, salud, ¿no? Recuerden que ¿quiénes se benefician de estas contribuciones? Solamente los que aportan. Por eso se habló de que la contribución eh, es una obligación que busca beneficiar a quienes aportan, ¿no es cierto? Y así podemos hablar, por ejemplo, del Cencipo, de Senati, ¿no? Que son contribuciones que se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, estuvimos viendo también las tasas, que son más individualizados, ¿no? Más orientados a un contribuyente, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es tasas podemos encontrar, por ejemplo, pago de arbitrios,
los derechos, las licencias, ¿no? Por ejemplo, los derechos que les dije, duplicado del DNI, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que dentro del sistema tributario existen estos aspectos, como por ejemplo la presión tributaria, ¿no? ¿Cómo se mide la presión tributaria, amigos? ¿Ya? ¿Cómo se mide la presión tributaria, no? Se va a medir en función medir en función de la recaudación. Ya, ahorita lo voy a comentar. Ya, ahí está, mira. La presión tributaria se mide dividiendo los impuestos recaudados entre el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno, y eso por 100, ¿no? Entonces, a mayor presión tributaria quiere decir que el país recauda más, ¿no? Y cuando se tiene una menor presión tributaria, hay una menor recaudación. ¿Correcto, amigos? Luego tenemos la evasión tributaria, que es una figura donde los contribuyentes no pagan de manera evidente sus obligaciones, no cumplen con sus obligaciones. En la elusión tributaria, el, el contribuyente hace uso de normas que tienen vacíos para poder beneficiarse, ¿no? La exoneración tributaria es una figura donde el Estado, así como ha determinado el pago de un impuesto, también determina, por ejemplo, que ese impuesto esté exonerado para algunas entidades. Por ejemplo, mire, un punto, un punto a considerar es el hecho de una exoneración, ¿no? Una exoneración tributaria. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, los bomberos, por ejemplo, están exonerados del pago de algunos impuestos, como el IGB, cuando o sea, la compañía de bomberos compra, pues tienen ahí algunas exoneraciones, o de manera concreta, ¿no? En la Amazonía existe la ley de promoción de la Amazonía, donde en las zonas, ¿no? Por ejemplo, Loreto, Amazonas, no pagan el IGB, ¿no? No pagan el IGB porque por esta norma se ha exonerado el pago del IGB a las operaciones que se realizan acá, ¿no? Eso es entonces la exoneración tributaria. Y la base tributaria es los que conforman el grupo de entidades, puede ser personas naturales, jurídicas, que son los que finalmente establecen el pago de tributos. ¿Correcto? Estos son los que se dan entonces dentro del sistema tributario. Veamos entonces el rol. Recuerden que SUNAT está dentro de la administración tributaria, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que es Superintendencia Nacional de Administración, no de Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Tributos, ¿ah? No solamente no solamente es administración, sino también es de la parte aduanera. Entonces, ¿cuál es su rol? Administrar procesos de recaudación de tributos internos, controlar y fiscalizar el tráfico de mercaderías, ¿no? A nivel nacional, programas de información y divulgación en materia tributaria, actos de cobro, ¿no? De deudas, ¿no? También tiene la capacidad de sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales, ¿no? En la parte tributaria y aduanera, ¿no? Eso es lo que eh, se toma en cuenta en la labor que tiene esta entidad, ¿no? Luego vemos el tema del presupuesto general de la República, ¿no? Que debe estar equilibrado, ¿no? Esta es la estructura, ingresos debe ser iguales a egresos. Ahora, ¿qué cosas son los ingresos? Miren, la mayor cantidad de ingresos que se tiene son por el lado de la recaudación de tributos, ¿no? Miren, recuerden que aquí en tributos están de tres tipos: tasas, ¿qué más será? Impuestos y contribuciones. Entonces, es lo más importante que tiene el país en términos de ingresos. Luego está los ingresos de capital, porque, por ejemplo, las ventas de patrimonio, por ejemplo, las concesiones, las privatizaciones, ¿no? Por ejemplo, la concesión de un puerto, ¿no?
Entonces, el Estado va a recibir ahí regalías. O, por ejemplo, la concesión de un yacimiento de petróleo o minero. Entonces, el Estado concesiona por un tiempo y recibe regalías, ¿no? Entonces, también está donaciones que se pueda recibir, ¿no? Por ejemplo, Perú en situaciones de emergencia, pues ha recibido donaciones, ¿no? Y también está financiamiento, ¿no? Que es una forma de obtener también ingresos, ¿no? Obviamente hay que hacer los pagos correspondientes. De estos cuatro, los más importantes son la parte de los ingresos corrientes, donde están los tributos. Por el lado de los egresos, las salidas, ¿no? Están el consumo de gastos corrientes, ¿no? Que están los salarios públicos, ¿no? Están los gastos de función, de consumo y las transferencias, ¿no? Están la compra de patrimonio, por ejemplo, compra de armamento, ¿no? En las Fuerzas Armadas, ¿no? O de arsenal, por ejemplo, para el, el- el ejército, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los pertrechos militares son compras que se dan y están vinculados a los egresos, ¿no? Pero en específico aquí donde dice capitales, donde es patrimonio, acá sería, por ejemplo, compra de arsenal, aviones, helicópteros, barcos, ¿no? Y forman parte del capital. Recuerda que el término capital es algo que permite ser utilizado de manera permanente, ¿no? En cambio, bienes de consumo solamente son de una sola vez, ¿no? También hay que atender el tema de la deuda, capital más intereses y reservas de contingencia para atender eventualidades, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del ciclón Yaku? O este, ¿no? Por ejemplo, ocurre un tsunami que lo pongo como ejemplo nada más, entonces el Estado tiene que utilizar esta figura de reserva de contingencia, ¿no? Para atender una emergencia, una eventualidad, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Y entonces, ¿cómo se formula el presupuesto? Si lo quieren tener en perspectiva, entonces el presupuesto para construir, pues el Estado se organiza en todas sus instancias, ¿no? Y determina, pues, ¿no? Su estructura, ¿no? Se analizan los ingresos, el MEF evalúa, ¿no? Qué sectores van a participar, ¿no? Los ingresos son distribuidos, ¿no? Y se tiene un balance. Recuerden que les dije que el Congreso aprueba la ley del presupuesto y el plazo para dicha actividad es el 30 de noviembre de cada año. ¿Correcto, amigos? ¿Por qué es importante el presupuesto público? Bueno, permite conocer en qué se usan los ingresos provenientes, ¿no? Del pago de impuestos y tasas y operaciones de endeudamiento. Entonces, el presupuesto establece los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la deuda pública, ¿no? Está compuesta por deuda interna y deuda externa. Entonces, la deuda interna es la que se acuerda con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, eh, ¿no? Entonces, la deuda externa es aquella acordada con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, o sea, que están fuera de nuestro país. Esa es la deuda externa. O sea, deuda interna a todos los que están en nuestro país y externa a los que están fuera, ¿no? Así de manera concreta. Y entonces el manejo de las deudas, ¿no? Va a implicar estas dos figuras, la renegociación y la refinanciación. Es una renegociación, acuerdo entre deudor y acreedor que busca modificar las condiciones de pago de una deuda, se negocia un nuevo programa de plazos, ¿no? Para saldar una deuda. En la refinanciación significa que se da una mejor firma de un contrato, se busca cancelar una deuda anteriormente contraída, puede incluir solo una parte vencida o también una parte aún no vencida, ¿no? Entonces, en la renegociación se modifican condiciones de pago, ¿no? No condiciones. Ya, y en la refinanciación, dice, significa la firma de un nuevo contrato de crédito
¿no? Con nuevos términos. Bien. Ya, dentro del comercio internacional, entonces, encontramos las operaciones que realizan un país con el resto del mundo, ¿no? Que puede ser incluso con bloques económicos, ya sea mediante organismos oficiales o particulares. Existen causas, por ejemplo, de diferencias entre las condiciones de producción. Los países no se autoabastecen, es decir, hay países que requieren comprar insumos, materia prima que no cuentan, ¿no? Los costos diferenciados, ¿no? Diferencia de gustos y preferencias, exceso de déficit productivo, ¿no? Aquí tenemos las teorías de comercio internacional, donde está David Ricardo y Michael Porter, ¿no? Entonces, en el comercio internacional vamos a encontrar las divisas, que son el resultado de las operaciones de compra y venta. Vamos a encontrar las reservas internacionales, los derechos especiales de giro, los tipos de cambio y los aranceles, ¿no? Las divisas es el dinero que es aceptado a nivel internacional. En este caso sabemos que es el dólar. Las reservas internacionales son el resultado, ¿no? Que se obtiene en las transacciones que se miden a través de la balanza de pagos, ¿no? Que es un instrumento contable que tienen los países. Los derechos especiales de giro son títulos, valores que son manejados o gestionados en el ámbito del Fondo Monetario Internacional. Y tipos de cambio, pues es la vinculación de la divisa con la moneda local, en nuestro caso el sol versus dólar, y arancel son los impuestos al comercio internacional. Ojo que en el Perú solo se aplica impuestos a las importaciones. Las exportaciones no tienen pago de impuestos, ¿no? O aranceles en este caso, ¿no? Y vamos a ver, amigos, este instrumento que es conocido eh, como la balanza de pagos. ¿En qué consiste o qué conlleva este tipo de instrumento? Es una eh, metodología que ha sido pues, sugerida o implementada por el Fondo Monetario Internacional y lo que va a implicar es el registro sistemático de todas las operaciones o transacciones que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Entonces, esta es la forma, la balanza de pagos está compuesta por la balanza en cuenta corriente, la balanza en cuenta financiera, balanza de financiamiento excepcional, balanza de errores y omisiones y balanza de flujo de reservas netas del BCR. La balanza más, vamos a decir, más dinámica de estas mencionados está la balanza en cuenta corriente. Ya aquí, esta es la más dinámica. Ahí encontramos la balanza comercial, donde está la operación de bienes, todo lo que son bienes y servicios, ¿no? En específico, lo que es balanza comercial, bienes, productos, todo lo que es tangible. Y en lo que es servicios, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Intangibles. Por ejemplo, pago de fletes, pago de comunicaciones, seguros, transportes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ahí es balanza de servicios. Balanza de renta de factores, ¿no es cierto? Vamos a encontrar los ingresos primarios, ¿no? Y en las transferencias corrientes, ingresos secundarios, ¿no? Estas son las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, acá está esto es una información del BCR, es la fuente. Sí, ahí está. Y justo acá está, pues, ¿no? La balanza de cuenta corriente, está la balanza de bienes, servicios, ingreso primario, ingreso secundario, cuenta corriente, financiamiento excepcional. Correcto, entonces está el financiamiento excepcional, errores y omisiones y resultados. Luego tenemos los agregados macroeconómicos, ¿no? Está el PBI, está el Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? En el PBI
vemos el valor monetario de la producción de todos los bienes y servicios finales. Tenemos la producción, valor de todos los bienes y servicios producidos, y este, la renta, valor de todos los ingresos generados. Entonces, el PBI por el método de la producción tenemos que es igual al consumo más el gasto más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Y por el método de la renta se contempla, ¿no? Toda la parte de el esquema de ingresos, ¿no? Renta también se considera como ingresos. ¿Y amigos? Bien, entonces luego tenemos el Producto Nacional Bruto, donde se considera el Producto Nacional Neto, ¿no? Y contempla lo siguiente, miren, el Producto Nacional Bruto es igual al PBI más el saldo neto de factores externos. ¿Ya? Este saldo neto de factores externos es la diferencia de los ingresos que obtienen extranjeros en el Perú, ¿ya? Y los ingresos que tienen peruanos en el mundo, ¿correcto? Así se debe entender. Esa diferencia entre los ingresos que tienen los extranjeros en el Perú y los ingresos que tienen los peruanos en el mundo, le restas y ese sería el saldo neto de factores externos. Si eso lo agregas al PBI, entonces tenemos el Producto Nacional Bruto. Y el Producto Nacional Neto es igual al PNB, ¿no? Y es igual al Producto Nacional Bruto, que es este que acabamos de hablar, y le restas el eh, saldo lo que son depreciación, ¿no? El CFK, ¿no? Luego tenemos los ciclos económicos, ¿no es cierto? Los ciclos económicos, este es una serie de fases por las cuales pasa un país, una economía, y que suceden en orden hasta llegar a una fase final en la que el nuevo ciclo económico comienza de nuevo, ¿no? Entonces, esto es parte de la teoría económica en la cual existen países, por ejemplo, que inician en una depresión, ¿no? Luego una expansión, llegan a un auge y luego entra una etapa de recesión, luego una depresión, luego una expansión, llegan a un auge y así, ¿no? Miren, ciclos económicos. Son fluctuaciones, ¿no? Que se dan, ¿no? De auges y depresiones y que son no recurrentes, no periódicas en las actividades económicas, ¿no? Dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces luego tenemos el crecimiento económico y el desarrollo económico. Entonces, en el crecimiento económico tenemos el crecimiento por un sector y en el desarrollo económico vamos a encontrar que es el entra la población en general, ¿no? Es el PIB per cápita, ¿no? Entonces ahí encontramos el PBI entre la población, ¿no? Y vamos a encontrar ahí que el índice de desarrollo humano está formado por la esperanza de vida al nacer, años esperados de escolaridad, años promedios de escolaridad y el, el indicador per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las claves que se van a considerar para esta semana, amigos. Por favor, tómenle ahí la captura y vamos a ver algunas de las preguntas que se ha contemplado, ¿ya? ¿Le toman la captura, por favor? Ya, muy bien. Vamos entonces a ver lo correspondiente a la semana 7. Algunas de las preguntas, ¿ya? Si ustedes lo han revisado y tienen alguna consulta del cuestionario, sería excelente. Vayamos entonces a algunas de las preguntas.
Ujú. Ya, aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a ver la número uno. Dice, el mercado integrado latinoamericano, MILA, conformado por bolsas de Chile, Colombia y Perú, tiene previsto lanzar a mediados del 2024 una plataforma de bonos corporativos. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de instrumentos de renta. ¿Qué cosa es qué cosa es, amigos? A ver, dice bonos. ¿Los bonos qué cosa es? ¿Se acuerdan que vimos? ¿Renta fija o renta variable? Ya, es renta fija, ¿no? Entonces ahí sería la respuesta la B y la D. Dice, en la región, estos bonos emitidos por empresas de los tres países permite a los eh, agentes superavitarios alternativas de inversión y a los mejores alternativas de financiamiento. Entonces sería bonos, agentes superavitarios y a los agentes deficitarios. Sería, sería esta pregunta la D, ¿no es cierto? A ver, aquí dice renta fija, los bonos son renta fija, ¿no? El desarrollo de los instrumentos de renta, este, luego está, dice, estos bonos emitidos por empresas de los tres países permitirán a los agentes superavitarios, ¿no es cierto? Claro, porque ellos son los que invierten, y a los agentes deficitarios mejores alternativas de financiamiento. Ahí está la respuesta a la primera ley. Muy bien, vamos al siguiente. Dice, el 4 de diciembre se clausuró los locales de Marjorie Sack, que venía operando bajo el esquema de captación de dinero denominado Emprende Margaret. Los trabajadores de esta empresa ofrecen al público suscripciones de contratos de mutuo y contratos de financiamiento. Dice, prometiendo a cambio un capital, el pago de una rentabilidad entre 10 al 12%. Estas acciones fueron llevadas a cabo por, entonces, ¿qué entidad se encarga de regular el mercado? En este caso de el mercado de intermediación indirecta, ¿no? Porque habla de agentes, en este caso esta empresa, ¿no? Es un agente de intermediación. Ah, y la respuesta, pues todo lo que es el sistema financiero es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Si fuera el mercado de valores sería la SMV. En este caso es la parte financiera, ¿no? Ya, entonces aquí sería la SPS, ¿no? Regula el sistema financiero. Vamos a ver aquí. Dice, la situación política y social que vive el país ha frenado las inversiones extranjeras generando un menor ingreso de divisas.
lo que provoca un incremento del tipo de cambio para las unidades productivas residentes que importan insumo o bienes de capital, dice, representa un incremento de sus costos por el alza del precio del dólar, provocando, dice, en el mercado presiones inflacionarias. De acuerdo a lo anterior, ya, de acuerdo a lo anterior, para evitar esto, el BCR tendría que, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer el BCR para evitar, dice, ¿no? ¿De acuerdo? O para, sí, pues, para evitar lo señalado, tendría que emitir monedas y billetes, no, pues si hay muchos, si hay un tema inflacionario, ¿no? No puedes hacer eso, mire. Si estás en un proceso inflacionario, emitir más billetes y monedas sería contraproducente, ¿no? Sería pues como tirar gasolina al fuego, ¿no? Ahí se dimensionaría más. Y entonces el primero, no. B, venta de dólares en el mercado abierto. Ah, claro, esto podría ser. La B, compra de bonos en el mercado de valores. No, pero no está hablando de compra de, no está hablando de bonos. Disminución de la tasa de encaje en soles. No, tampoco, porque ahí sería, pues, eso sería solamente con los bancos. Y compra de dólares en el mercado abierto. ¿No? Entonces, si va a comprar, va a restringir, ¿no? ¿No? Entonces sería en venta de dólares. ¿Ya? Ese sería eso. Venta de dólares en el mercado abierto. Pregunta 6. A ver, veamos el 5, ¿ya? El 5 dice, el pasaporte es un documento de viaje con la información sobre la identidad y nacionalidad de una persona, lo que habilita para viajar y ejercer el libre tránsito internacional. En nuestro país, la entidad encargada de su emisión es la Superintendencia Nacional de Migraciones. Si eres mayor de edad, se tiene que pagar, no, se tiene que pagar, en este caso, no es una contribución, no es el tema del DNI o el pasaporte. Sería como una especie de DNI, ¿no? A ver, entonces, una licencia tampoco, un impuesto tampoco, no es un impuesto, un derecho. Esto sí, ¿no? Pues sería un derecho, ¿no? De manera concreta. Bien. Dice, el operativo realizado por el personal municipal y fiscalizadores de SUNAT se encontró que varios locales de venta de comida no registraban el verdadero monto de las ventas diarias. De esta manera, estas empresas realizaban, ¿no? Evasión tributaria, ¿no? Dejando de pagar importantes montos de conceptos, montos por concepto de renta de, entonces el tema de, a ver, venta de comida, ya venta de comida. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, estas empresas realizaban, de hecho, ¿qué es evasión? Ya no es elusión ni exoneración. Hacen eso. Ya, y realizaban, dejando por concepto de rentas de todo lo que es empresas, es tercera categoría. Sí, entonces sería, sí, evasión tributaria y tercera. Correcto. Listo, amigos. Entonces, esto ha sido la sesión del día de hoy. Revisen, por favor, su material. Ustedes tienen ya las respuestas. Ya, dejar de compartir. De mi parte,
Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna consulta. Mari, Diego, Estefano, Armando. Creo que ninguno. Gracias, Rosa. Ariana, ¿qué tal, Ariana? Sí, Ariana. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Espero que puedan revisar su material y cualquier consulta. Bueno, ustedes saben que lo podemos revisar, ¿no? Con toda confianza. Muy amable por su aporte. Gracias a cada uno de ustedes. Nos estaremos encontrando entonces en la próxima clase. Gracias, Aldair. Muy amable. Cordiales saludos, amigos. Muy buenas tardes.